Odio a Maika Bell. Desde su presentación en Coulter sentí que no era de fiar y su actitud cada vez más abiertamente conflictiva me hizo verlo como una amenaza inminente. Cuando llega la revelación de Milton en el clímax dramático del juego, no solo quería descubrir al traidor, quería que Maika lo fuese porque así todo cuadraría. No creo que el café sea suficiente para defender a Maika, pero voy a hacerme uno y lo intentamos. Maika Bell es un personaje ladino y violento que se recrea en el caos y la manipulación a partes iguales. Se trata de un forajido sin escrúpulos cuya falta de moral y carácter implacable definen como la personificación de lo perverso, ejerciendo no solo como el elemento disruptivo que termina por destruir la banda Van der Line, sino, ante todo, como el reflejo de la oscuridad presente en el interior de Dutch, cada vez más desatada. También se presenta como la antítesis de Arthur, algo que podremos ir descubriendo mientras vamos jugando, pero que podemos deducir atendiendo a las presentaciones de ambos personajes. Si bien ambos entran de una manera muy similar en el plano, te expliqué la presentación de Arthur en este vídeo, si quieres luego le puedes echar un vistazo. Apareciendo desde la derecha y frenando simbólicamente la tormenta que los envuelve, hay un par de diferencias sustanciales. La presentación de Arthur viene precedida por la expectación. Primero nos lo señalan y su aparición se da con él casi estático en un plano general que rápidamente corta a un primerísimo primer plano, mientras que Maika aparece directamente en un plano medio que invade hasta generar su primer plano, adueñándose de él. La propia cámara crea una dicotomía entre estos dos personajes, ambos atados al oeste por su ángulo de entrada, pero divididos a causa del movimiento del plano, externo para Arthur y eminentemente interno para Maika, expresando de esta manera no solo que Arthur es más calmado y Maika más explosivo, sino representando también el acelerado acercamiento de este último a Dutch. Mientras que Arthur se mantiene en su posición y guía a la banda, Maika abrirá su camino hasta colocarse prácticamente al lado del líder. Este juego de espejos, con Maika como reflejo aberrante de Arthur, no viene solamente representado a través de los movimientos de cámara, sino a través del vestuario, los colores de este y distintos elementos del entorno. En Coulter, Arthur lleva una trenca de lana azul y su clásico sombrero negro, lo cual se opone diametralmente al abrigo de cuero rojo con el que se presenta Maika Bell, que en realidad es marrón pero a la luz del fuego resalta ese rojo característico de Maika. No contentos con esto, Maika viste una prenda cuya confección implica desollar a un animal, y aunque una vez llegados al mirador de la herradura Arthur también llevara una chaqueta de cuero, la oposición que se establece desde un inicio entre estos dos personajes es clave. Arthur es un pastor que busca el bien de su rebaño, mientras Maika explota hasta el límite los recursos de los que dispone, sin importar a quién tenga que llevarse por delante en el proceso. Esto puede parecer un tiro bastante largo, pero en diseño de vestuario es una práctica bastante habitual. Del mismo modo que el color característico de Arthur sea el azul y el de Maika el rojo, vuelve a colocarlos frente a frente. Esta vez tanto en un sentido óptico, ya que el rojo y el cian, una tonalidad de azul, son colores opuestos, como simbólico, puesto que el azul representa confianza, lealtad y fuerza, mientras el rojo es un color de peligro, rabia y debilidad. En realidad ambos colores significan muchísimas más cosas, pero sí es cierto que el rojo tiene connotaciones mayormente negativas y el azul está asociado casi siempre a cosas positivas. Casi siempre en realidad, porque el color en este juego daría para un vídeo completo. En este mismo sentido es esencial entender que el color característico de Dutch también es el rojo, mientras que el azul es perteneciente a Hosea. Es cierto que en estos personajes presenta una situación de equilibrio, puesto que Hosea es la mente fría que para los pies a un Dutch pasional e idealista que, tras perderlo, desata una tormenta de furia y rencor. Recordemos que Dutch romantiza la vida del forajido, por lo que todas sus acciones, incluso las más desquiciadas, deben entenderse con un cierto sentido prosódico. Pero me estoy yendo del tema, volvamos con los colores. Hosea se apropia de los significados más pragmáticos del azul, como la lógica o la sabiduría, mientras que Dutch encarna los sentidos más emocionales de su color. Y con Arthur y Maika funciona exactamente al revés. Arthur representa el aprendizaje y la empatía, a lo que Maika trae puro egoísmo y mezquindad. No podemos olvidarnos que Maika mató al perro de la banda, porque sí. Entendiendo este equilibrio de colores desde el principio, un espectador entrenado podría leer el balance de personalidades entre Dutch y Hosea, pero también entre Maika y Arthur, representándose esta última a modo de quismesis mientras Arthur está sano, para terminar en una profunda aversión mutua a medida que éste va debilitándose físicamente por la enfermedad, pero también moralmente. Al menos entendiendo esta debilidad como que su cosmovisión y valores que lo han acompañado hasta ahora empiecen a tambalearse. Sin embargo, a mí no me parecen tan importantes las diferencias
como las similitudes entre estos dos personajes. Si bien en una dimensión ética Arthur y Micah son completamente opuestos y sus personalidades chocan constantemente, existen varias cualidades en las que ambos se parecen mucho. Podríamos entrar en la habilidad como pistolero que comparten, su ingenio para salir de situaciones complicadas si no imposibles, o su falta de carisma, que dificulta en gran medida las interacciones sociales en las que pueden participar. Sin embargo, las que a mí más me interesan y creo que abren de verdad el debate sobre la lealtad de Micah son su responsabilidad con respecto a la banda y la búsqueda de una relación padre-hijo. Y sí, tenemos que hablar de los daddy issues de Micah. El nombre completo de Micah, al menos hasta donde sabemos, es Micah Bell III, siendo hijo de Micah Bell Jr. y hermano de Amos Bell. Este último se retiró a California abandonado la vida de forajido, según Micah, emasculado por su mujer. Micah es una persona extremadamente misógina, incluso para los estándares de la época dentro del juego, pero en este caso carga contra su hermano como una forma de defensa psicológica. Al llamarlo cobarde, burlarse de su vida frente al mar y tratarlo de pusilánime, externaliza su deseo interno de despreciarlo, aunque realmente no es capaz porque en el fondo lo admira y quiere seguir cabalgando con él. Todo esto lo dedució de la carta de Amos en Shady Bell. Sí. Amos no quiere tener nada que ver con él y lo amenaza, exigiendo que no vuelva a escribirle. No sabemos qué ponía la carta de Micah, pero podemos deducir que quiere visitarlo. Y esto no es un asunto baladí, como decía un profesor mío, porque cuando Arthur acaba de rescatar a Micah en Strawberry, Micah le dice esto. Sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch. Makes us brothers. Dejando de lado a su hermano por ahora, Micah fue el secuaz de su padre durante mucho tiempo. No habla mucho de él, de hecho creo que solo lo menciona en una ocasión, pero de aquí podemos sacar detalles muy interesantes. Por un lado, Micah concibe la palabra de su padre como una verdad absoluta. Es cierto que en este caso está hablando de la vida como algo grandioso, pero no importa tanto el qué, sino el cómo y el por qué. Para Micah, la vida es algo grandioso porque su padre lo decía, y eso tiene que ser verdad. Aparte, no lo llama padre, sino papi. Aunque Micah nos tiene acostumbrados a utilizar términos infantiles o cariñosos de manera burlona, que en un tono completamente serio y refiriéndose a su padre, de quien habla con tanta admiración, lo haga en estos términos, acaba por señalar que el forajido sentía algo muy profundo por él. Y muy probablemente que está sobrecompensando algo. Pero bueno. Micah tiene una tendencia bastante evidente a verticalizar las relaciones, considerándose bastante por debajo de Dutch o de su padre y bastante por encima de Bill o de Javier. Incluso, aunque al principio trata a Arthur como un igual, durante el capítulo 6 oscila entre el desprecio y un curioso paternalismo, terminando de expulsar a Arthur de su posición como primer tirador de la banda. En este sentido, y viendo la evolución de Micah en el epílogo, podríamos entenderlo como una joven versión de Colm O'Driscoll. Y en este sentido no podemos olvidar que la única razón por la que Dutch y Colm separaron sus caminos es porque Colm mató a Annabelle. Dutch se siente muy cómodo al lado de un pistolero sanguinario que le anima a desatar sus impulsos más bajos, bastante más que con alguien que trata de reprimirlos. Micah de este modo se hace con el poder no susurrando lo que Dutch quiere oír, sino por estar dispuesto a descarrilar ese tren que Hosea mantenía cuidadosamente bajo control. Pero esto no es algo que Micah trame maquiavélicamente buscando el fin de la banda Vanderline, ni muchísimo menos. Los impulsos violentos de Micah resultan en ocasiones incontrolables, del mismo modo que sus ataduras emocionales son en ocasiones perturbadoras. Se ha teorizado mucho sobre que las pistolas de Micah fueron de su padre antes que él, y aunque están basadas de un arma real de 1892, cosa que he leído en la wiki así que date con ojo, el incidente mencionado en la guía de armas está basado en un tiroteo de 1881, por lo que es hasta cierto punto plausible que estas armas sean heredadas de su padre, lo cual explicaría por qué nunca usa otra e incluso por qué las salvó del naufragio al final del capítulo 4. Micah necesita sentirse en conexión con su familia, sea la biológica, razón por la que conservaría sus pistolas e intentaría volver a acercarse a su hermano aunque éste lo rechace, o la adquirida, en este caso en particular, la banda de Dutch. Micah no es un traidor por naturaleza y aunque se ha teorizado mucho con alguna clase de plan maestro para destruir la banda desde dentro, esto no termina de tener mucho sentido con lo que se nos presenta en el relato. Por ejemplo, que Micah sea un O'Driscoll no cuadra porque de serlo habría guiado a Dutch hasta las autoridades cuando Colm secuestró a Arthur o habría matado a Dutch tras conseguir el oro de Blackwater ya en el epílogo. Lo siento mucho, Esteban, pero a mí no me cuadra esta teoría. Del mismo modo que Micah vaya de blanco al atraco como una forma de alertar a las autoridades para que no le peguen un tiro, tendría sentido si Micah no fuese siempre de blanco. Es ostentoso el chaval, ¿qué le quieres?
Sus pantalones en Coulter, Herradura, Clemens Point y Shady Belle siempre son blancos a juego con su sombrero, a excepción de una única vez, igual que su camisa siempre es roja. Alguien podría argumentar que es una referencia a una película en la que el traidor se viste de blanco, y en esta ocasión no tengo ninguna referencia porque no me suena ninguna, pero tengo que advertiros de que una referencia visual sigue sin ser una prueba sólida o consistente. Además, la banda acaba de asaltar la casa de Angelo Bronte y atracar una estación de tren. Parece bastante obvio que las autoridades estarían alerta para proteger el banco más importante del estado. Y volviendo a encauzar un poco el vídeo hacia Micah como personaje, hay una palabra que parece describirlo por encima de cualquier otra cosa. Superviviente. La moral de Micah, al menos tal y como él la expresa, se basa sobre todo en mantenerse con vida a toda costa. Y aunque estoy bastante convencido de que Micah se considera a sí mismo un superviviente, cuando le escuchas hablar un poco en el campamento se ve que hay mucho más por detrás de lo que pretende mostrar. No solamente el cómo idolatra a su padre, sino la frustración emocional de que ninguna mujer le haga caso. Sí, Micah es un violador, pero es que hasta los sacos de mierda quieren que los quieran. Y la necesidad patológica de demostrar su superioridad ante el resto. De hecho, la rivalidad amistosa entre Lenny y Sean, intentando cada uno ser más útil que el otro para la banda, también tiene su reflejo en Arthur y Micah. Por cierto, Sean es pelirrojo y el color que viste siempre Lenny es azul. También se refleja un enfrentamiento mucho más visceral entre Arthur y Micah, quienes tienen métodos completamente diferentes de abordar situaciones similares, pero hasta cierto punto ambos compiten por el mismo objetivo, el amor de un padre inaccesible. Si nos paramos a analizar por un momento las acciones de Micah capítulo a capítulo, nos encontraremos con que pretende secuestrar a Sadie y forzarla nada más conocerla en el capítulo 1. No soy experto en agresiones sexuales, pero como parte de mi TFG en su día analicé una película que trataba sobre este tema, y hasta donde puedo leer, este tipo de agresiones responden más a la dominación que a la libido o a la búsqueda de placer. El caso es que desde el principio podemos ver que Micah necesita proyectar su superioridad, normalmente a través de conductas violentas y destructivas, del mismo modo que responde con brutalidad a cualquier acto o palabra que socave esta imagen que pretende transmitir. De ahí que golpee a Bill en Coulter por reírse de un comentario de Lenny, o que termine matando a 2 O'Driscoll en Strawberry cuando se suponía que debía mantener un perfil bajo. Este comportamiento es el que provoca el encierro de Micah en la prisión y que debamos rescatarlo, lo cual da pie a un montón de eventos peculiares, muy definitorios de la personalidad de Micah. El primero es que mata a su compañero de celda, un O'Driscoll, y aunque muchos aquí pueden pensar que es un precio pequeño por mantener su coartada y seguir pasando información a Colm, yo creo que la respuesta es mucho más sencilla: atar cabos sueltos. Al fin y al cabo, lo más probable es que Micah le haya estado comiendo la oreja al chaval durante toda la tarde para evitar que, si llegan los O'Driscoll primero, lo maten a él, o, más probablemente, reducir las probabilidades de que Colm se entere de que los chicos de Dutch saben lo de la diligencia. En este aspecto, aunque Micah se recree con la violencia de una forma completamente sádica y sanguinaria, no parece que haga las cosas porque sí. Siempre hay un motivo, aunque sea muy retorcido, detrás de ellas. La muerte de Skinny y su mujer, aunque brutal, responde a Micah tratando de recuperar sus armas, y aunque hay un fondo muy irracional en el tiroteo que se desata para poder llegar hasta ellas, Micah no se queda ni un segundo más de lo necesario una vez ha conseguido lo que se quedó a buscar. También reconoce que no puede volver al campamento sin una ofrenda de paz para Dutch, básicamente el contenido de una diligencia de la que se ha enterado por parte de los O'Driscoll. Una vez llegados a esta misión, también hay unas cuantas cosas raras, aunque las que más me interesan a mí son 2. De entrada, si examinamos tras la misión el campamento de Micah, encontraremos restos de un viejo cartel de Dutch, lo que ha dado pie a muchas teorías acerca de la traición o el verdadero plan de Micah para entregar a los cabecillas de la banda. Volveremos con eso luego. Pero, sobre todo, le dice a Arthur que es un árbol pequeño con una sombra enorme. Esto se entiende como una forma de decirle que no es digno de su fama, que esta es muchísimo más grande que él. Algo que resulta mucho más grave sabiendo que podría provenir de Dutch, pero a mí me hace preguntarme si Dutch realmente lo dijo, o por qué Micah decidiría contárselo en ese momento. Todo lo que podemos aportar aquí sobre el contexto de esta frase es pura especulación, pero teniendo en cuenta cómo es Micah y cómo le gusta meterse con la gente, yo diría que es una burla inocente. Una respuesta al desprecio que demuestra constantemente Arthur respecto a los métodos de Micah y, básicamente, una forma de recordarle que no es mejor que él, algo que le repetirá también antes de asesinarlo en uno de los finales de Bajo Honor. También está la posibilidad de que Micah no haya entendido a Dutch, pues un árbol es signo de cobijo y la larga sombra es el espacio bajo el que guarnecerse el sol.
De hecho, cada refugio desde el mirador de la herradura tiene menos vegetación y las sombras proyectadas son más siniestras. Yankel está en la mierda, el pelo de Karen más desarreglado, Dutch más desquiciado, en un paralelismo que une simbólicamente el destino de Arthur con el de la banda. Interpretándolo de esta manera, existe la posibilidad de que Micah esté retorciendo las palabras de Dutch, pero a mí personalmente no me hace mucho sentido. En el momento que dice esto, lleva poco más de 6 meses en el grupo, un tiempo crítico en el que Arthur ha demostrado ser el verdadero motor de la banda y alguien a quien, por salvarle en Strawberry, debe la vida, por lo que me inclino a pensar que se trata de una provocación para que desate el caos en mayor medida y deje de contenerse, en cierto modo, una manera de reconstruir lo que una vez fue Amos, pero en Arthur. El éxito en este asalto a la diligencia permite a Micah volver al campamento, pero aunque a veces se quede a solas con Dutch, no vuelve a ser relevante para la banda hasta casi el final del capítulo 3, cuando nos convence de reunirnos con el Colm O'Driscoll, e incluso demostrando ser tan buen tirador como Arthur tras la muerte de Sean, no nos acompaña en el rescate de Jack. Casi me atrevería a decir que no tiene demasiada voz en el capítulo 4, si bien por diálogos con Dutch, a estas alturas ya sabemos que es el único a quien éste considera leal. En realidad, si lo piensas, Micah tiene bastante poco peso en el relato en general y hasta bien entrado el capítulo 5 no empieza a ocupar un papel preponderante dentro de este. Sin embargo, cada una de sus apariciones está marcada por una personalidad tan característica, tanto visualmente como en cada una de sus líneas de diálogo, que llegas a sentir que se apropia del relato como se apropió de su plano en la presentación. Sin que te des cuenta, ya ocupa todos los espacios en los que te sentías seguro. Y aunque no parece que nos lleve a una trampa mortal en ningún momento, al menos si entendemos las habilidades sobrehumanas de Arthur y Micah como parte del relato y no solamente como la sublimación de la incredulidad propia de un gameplay cualquiera en un videojuego. Siempre nos acompaña la sensación de que Micah es un incendio a punto de descontrolarse. Nos lo dice en su presentación con la linterna que más tarde hará arder el rancho Adler. Siempre parece ir un paso por delante, marcando el camino, pero terminará por traer la destrucción en un sentido metafórico, pero también literal. De hecho, como comenté en el vídeo de la paternidad de Jack, el primer vídeo que hago que supera las 10.000 visitas, muchísimas gracias a todos. Red Dead Redemption 2 está lleno de rimas y no puedo evitar pensar que, por despreciable que sea Micah, ¿no podría haberlo destruido todo por accidente? Debo matizar que con accidente me refiero a sin pretenderlo. Micah está lejos de ser una víctima inocente, o una víctima siquiera, pero no tengo claro que se trate de un agresor en mayor medida que Dutch o siquiera esté pretendiendo dar un golpe de efecto de alguna forma. Micah es volátil como el fuego y, como dije al inicio del vídeo, cuando llega el final queremos que él sea el traidor, pero tampoco tenemos ninguna razón para creer a Andrew Milton y tampoco es que las cosas cuadren del todo si le creemos. Y quédate con esta frase porque muy pronto vamos a volver con Milton, pero antes tenemos que ir recogiendo las últimas miguitas de la personalidad de Micah. Micah ha volcado sus traumas familiares en Dutch y en Arthur, siendo recibido por Dutch como un padre, pero encontrando el mismo rechazo de Amos en Arthur, con la diferencia de que ninguno tomará la salida porque la lealtad es uno de los valores clave para ambos personajes. Aunque es importante decir que la lealtad de Micah hay que entenderla dentro de su lógica retorcida y así podríamos encontrar numerosas muestras de que este, pese a sus diferencias con Arthur, trata de hacer todo lo posible para que la relación mejore o, al menos, se estabilice. Para Micah es tan importante compensar a Dutch por la masacre de Strawberry como lo era provocar esta masacre para recuperar las armas de su padre, del mismo modo que en el último capítulo reconoce que se mete mucho con Arthur, pero si se mantiene con él, sobrevivirá. Sé que en este aspecto no ayuda a darle a credibilidad que Micah se mueva como una serpiente a punto de atacar, pero me resultaría muy extraño que se excite tanto en Ansburg cuando llega Arthur preguntándole si lo han seguido de estar colaborando activamente con los Pinkerton. De hecho, no entiendo cómo de colaborar con ellos el gobierno de Estados Unidos permitiría que volasen un puente tan importante. Esto como mínimo me hace pensar que Micah podría modular de una manera extrema la información que comparte con Andrew Milton, pero lo que más me llama la atención si Micah realmente fuese un traidor es la adición de Joe y Cleet a la banda Van der Line. Joe y Cleet son viejos socios de Micah, hasta donde sabemos tan sanguinarios como él e increíblemente malrolleros. Es que míralos, dan un mal rollo que te cagas. Quizás sean sacrificables, pero lo que sabemos con seguridad es que son leales a Micah antes que a Dutch. Así que, ¿por qué arriesgarías a 2 soldados importantes en una misión condenada desde el principio, en vez de recoger a un par de O'Driscolls desesperados? Porque a mí no se me olvida que igual que John recibe un disparo en el asalto al tren, podría haberlo recibido Arthur, Sadie, Bill o Cleet.
Durante todo el capítulo 6, Arthur y Micah cruzan acusaciones de traición mutuamente, cargando sobre el otro la responsabilidad de que cada plan salga peor que el anterior. Y como nuestro punto de vista es Arthur viendo el mundo a través de él, no nos damos cuenta del panorama completo de la situación. Entregar a Dutch o perder el contacto con la banda implica para Micah nunca conseguir el tesoro de Blackwater, por lo que, como mínimo, su interés es que este último sobreviva el máximo tiempo posible. Dejando todo el tema de las figuras paternas a un lado, desde un sentido pragmático, necesita que Dutch sobreviva porque es el único que sabe dónde está el botín, y dado que es el objetivo principal de los Pinkerton, resulta poco probable que pueda llegar a entregarlo sin renunciar a este. Con el resto de la banda podría ser otro cantar, pero incluso en sus momentos de mayor locura, Dutch sigue creyendo que lo hace todo por su comunidad, por lo que traicionar activamente a la familia de Dutch también es un error, y Micah no comete errores. Seguramente sea consciente de que en una situación de tensión, Dutch terminará por anteponer hipócritamente su vida a la de cualquiera de sus hijos, como ya ha hecho con John y con Arthur, pero buscar activamente una situación en la que él mismo podría ser el abandonado va bastante en contra tanto de su carácter superviviente como de su sistema de valores familiar. Sin embargo, hay un momento al final del capítulo 6 en el que estos dos elementos de su personalidad terminan chocando entre ellos. Así, en los compases finales del juego, Micah, lleno de rabia, arriesga su vida, su supervivencia, por matar a Arthur. Esto podría tener cierta lógica de haber una mínima posibilidad de que éste sobreviva, pero a estas alturas Arthur es una persona con tuberculosis terminal y a la que los Pinkerton van a terminar por derribar a balazos en cualquier caso, por lo que es sencillamente un desquite lleno de rencor o, tal vez, algo que hace por intentar agradar a Dutch. Es un poco especulativo esto, pero tanto Dutch como Micah van juntos en persecución de John y Arthur, y en todos los finales, Dutch llega justo a tiempo para salvar a Micah de Arthur, por lo que muy probablemente estaba allí solo esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y, si de alguna manera, Micah confesase la supuesta traición de la que lo acusa Arthur. Cosa que no hace, por cierto. En los últimos momentos de la vida de Arthur, Dutch puede ver los errores que ha terminado cometiendo. Y hacer caso a Micah es uno de ellos, ojo, pero no porque sea una mente criminal con un plan maquiavélico, sino porque es idiota. Me estoy repitiendo con esto, pero Micah no da a Dutch ninguna idea que este no tenga, tan solo reafirma las extravagancias de este. ¿Timar a dos familias enfrentadas en un pueblo de 200 habitantes? ¿Por qué no? Parece buena idea. Asaltar un banco en una ciudad un mes después de la masacre de Blackwater, pocos días después de la masacre de Valentine, a nada de haber asesinado a Angelo Bronte y siendo una de las caras más buscadas y reconocidas de todo el país. Claro que sí, Dutch, tú puedes, mi niño, yo confío en ti. A la vuelta de Warma es cierto que parece un poco hasta las pelotas, pero durante todo el capítulo 5 parece estar sospechando hasta qué punto le compensa seguir con Dutch o abandonarlo. Lo que nos lleva irremediablemente a la Pinkerton Saga. Ahora que ya he explicado por qué creo que Micah no es el traidor en base a la personalidad que demuestra y las acciones con las que refuerza esta imagen, tenemos que hablar de los Pinkerton, también del cacho de papel en el campamento de Micah con la recompensa de Dutch, y de hecho, vamos a volver por ahí. Mucha gente ha teorizado que la razón por la que Micah tenía ese papel consigo era porque pretendía entregar a Dutch y cobrar su recompensa, pero hay un detalle escabroso que a mí no termina de cuadrarme, y es que esa recompensa es de $1000. No parece muy actualizada si tenemos en cuenta que Arthur Morgan vale 5000, por lo que sería lógico pensar que Dutch, que no solamente es el cabecilla de la banda, sino su compañero de atracos y lleva más tiempo en el negocio, debería tener una recompensa al menos similar. No creo que sea casualidad que Micah llevara consigo este cartel, porque Micah no deja nada al azar, pero creo que el sentido es bastante distinto y que en realidad cargaba este cartel desde la muerte de su padre. Para mí, Micah reconoce en las felonías de Dutch Van der Linde un sustituto sobre el que volcar su amor y lealtad. De este modo, Micah lo habría buscado activamente para, de alguna manera, unirse a él. Cuando a Dutch le sale mal la venta del oro, él es quien decide salvarlo. Es probable que incluso haya seguido de cerca a Dutch manteniendo un perfil bajo durante un tiempo para salvarlo en un momento de necesidad, de una forma similar a cómo Dutch en general lo hace con los demás miembros de su banda. En este aspecto me parece muy relevante que Micah es, junto a Swanson, el único que ha entrado a la banda porque Dutch le debía un favor, y no al revés. De haber querido entregarlo, le habría bastado con traicionarlo en ese momento, en el que no había dinero de Blackwater ni nada por el estilo, pero Micah no busca dinero, busca una familia. Por eso encontramos el cartel junto a recortes de periódico que hablan de Micah Bell Jr. junto a él, como un modo de emparejar a estas dos figuras paternas. Volviendo a la forma en que Micah verticaliza las relaciones, esta visión familiar probablemente no solo haga que vea a Dutch como una nueva figura paterna,
sino como una versión mejorada de su padre. Un asesino y ladrón con el carisma y la labia para hacer que otros maten por él, pero a quien no le tiembla el pulso si debe hacerlo por sí mismo. En lugar de un salvajismo descontrolado, Dutch demuestra una sangre fría que se rompe en muy pocos momentos, teniendo el control de la situación incluso en las situaciones más delicadas, algo que Micah admira y cada vez más trata de imitar con poco éxito, en gran medida porque es idiota, lo que probablemente le haya llevado en más de una ocasión a pasarse de listo. Pero primero, vamos con la mirada. ¿Quieres que sustituya al malo por un perro? El público no lo entenderá. Lo entenderás si demuestras que el perro es malo. Esta mirada de Micah durante el discurso de Dutch tiene un único objetivo: ponerte bajo la sospecha de que él es el traidor. Que quieras que pase y que lo aceptes sin discusión cuando Milton te lo cuente. Y yo también he caído en esta trampa, pero ¿hasta qué punto podemos fiarnos de Milton? Y no voy a decir que Milton es un mentiroso y quedarme tan ancho, aunque quizás debería, sino que voy a analizar un poco la cronología del capítulo 6. Con mucho cuidado y solo las primeras partes, porque dependiendo de cómo juega cada jugador, estas misiones suceden de una forma distinta, pero más o menos. Yendo con Milton de una vez, este nos cuenta que atraparon a Micah Bell al volver del Caribe. No tengo claro del todo cuánto tiempo pasó entre que uno y otro desembarcaba en Copperhead Landing, pero sí hay unas cuantas pistas y datos que podemos deducir en base a ellas. En primer lugar, Arthur es enviado a Shady Belle, donde Edgar Ross dice que Milton los envía cada día por si aparece alguien. En este aspecto estaba a punto de decir que me parece muy conveniente que la nota de Sadie no haya sido leída por los Pinkerton, pero la realidad es que probablemente sí la hayan leído y estén al acecho en la calle para hacer la pinza cuando llegue Dutch. Cosa que de hecho hacen. Para cuando Arthur llega a la calle, Micah ya está ahí, por lo que o bien Micah salió antes que Arthur, o pasar por la vieja mansión lo ha retrasado mucho. No me importa demasiado en este aspecto porque resulta extraño cuanto menos que si han atrapado a Micah con las manos en la masa y este canta, no hayan detenido a Dutch nada más desembarcar. Recordemos que es el único al que realmente busca. O que no hayan enviado un verdadero pelotón de la muerte para detener a Arthur en vez de investigar Shady Belle una vez más. De hecho, cuando lo piensas por un momento, aun si Micah ha hecho un trato con la ley, ¿cómo de inmediato tiene que ser este para que Micah haya llegado el primero? ¿Los Pinkerton se han fiado de él sin más? La cronología termina de caerse a pedazos con la llegada de Dutch y Bill casi simultáneamente, ya por la noche, por lo que muy probablemente no haya mucho tiempo entre el desembarco de ninguno. Y aunque yo personalmente defiendo que, como siempre, Arthur ha sido el primero en desembarcar, esto nos deja con la incógnita de cómo los demás han podido encontrar el nuevo campamento, porque hasta ahora lo de Micah podría justificarse con que se lo dijeron los Pinkerton, pero eso sigue sin explicar cómo Dutch y Bill han encontrado el lugar, aunque esto puede deberse perfectamente a que Sadie haya dejado miguitas de pan en otros sitios. Los Pinkerton aparecen nada más llegar Dutch, algo mucho más achacable a la nota de Sadie que a una traición de Micah, o incluso a que estuviesen vigilando el desembarco de todos ellos. Porque, al fin y al cabo, si todos estaban desembarcando en el mismo lugar, todos fueron vistos. El vídeo ya me está quedando muy largo, pero si Micah realmente se estuvo portando muy bien con los Pinkerton, resulta difícil pensar que Dutch pudiese tentar contra el ejército, Arthur volar un puente ferroviario y ambos esquivar a las autoridades durante la ejecución de Colm O'Driscoll cuando son cosas que tú dirías, oye, que igual tú esto quieres impedirlo, a lo mejor quieres detener a esta gente. Que Dutch puede valer todo lo que tú quieras, pero es que solo reconstruir el puente cuesta 100 veces lo que su cabeza. Y reconozco que es cierto que resulta un poco extraño cómo se tuercen las cosas a lo largo del capítulo 6. Pero con un cerco tan estrecho por parte de las autoridades y teniendo que transportar nuevamente una caravana hasta Beaver Hollow, me parece casi más coherente tener un par de espías rondando los alrededores de la cueva que no un infiltrado. Que es cierto que en este aspecto Rockstar juega de maravilla con la metanarrativa, porque Micah tiene una forma de moverse y de hablar súper sospechosa, diciéndonos siempre «me tengo que ir 5 minutos a defecar» o cosas así. Aumentando enormemente las sospechas que podríamos tener sobre él, pero desde el principio, Micah es una persona súper teatral que siempre se mueve y habla de manera muy exagerada. Añadido a todo esto, yo creo que hay que preguntarse qué motivos tiene Milton para mentirnos. Y yo veo uno bastante claro. Durante su primera aparición nos cuenta cómo asesinó a un Mac Callander indefenso, en lo que alcanza a llamar como asesinato por compasión. Vemos muy poco de Andrew Milton a lo largo del juego y sin embargo a mí me parece uno de los personajes más interesantes que hay en él. Con muy pocos diálogos y menos apariciones nos deja claro que es alguien sádico, implacable y capaz de hacer todo lo que está en su mano dentro de la ley y puede que un poquito más. Contarle a Arthur sobre una supuesta traición de Micah puede responder tanto a la seguridad de una victoria como a, más probablemente, un pequeño gesto de tortura antes de ejecutarlo. Quizá Milton no sepa, o tal vez sí, sobre la mala relación que tienen Arthur y Micah,
pero de lo que sí va a estar seguro es de que Micah es el nuevo número 2 de la banda. Decirle esto es una forma de provocarle dolor en sus últimos momentos, alimentándose perversamente de esta emoción al mismo tiempo que pretende terminar de desestabilizarlo para que no se salga de control. Algo que tiene mucho sentido cuando Milton sabe que Arthur, incluso enfermo y terminal, ha llegado hasta ahí después de saltar un tren esa mañana y matar a decenas de pistoleros hace escasos minutos, por lo que tratar de desmoralizarlo con una revelación como esta podría ser una estrategia bastante inteligente. Con lo que igual Milton no contaba era con que Arthur sacaría fuerzas de flaqueza al escuchar esto, pero oye, al menos murió feliz. Otra cosa que no me termina de cuadrar en todo esto es el asesinato de Cornwall. ¿Por qué Micah no informó de lo que pretendía hacer Dutch ahí? Si Milton y Ross sabían que Dutch se presentaría para extorsionar al hombre que paga sus facturas, ¿por qué se van antes de que Cornwall esté a salvo? Nada más matar al magnate, empieza un tiroteo de 1000 demonios, pero casi parece que la liebre salta con el disparo y no con la presencia de los forajidos. Había seguridad, sí, pero en el edificio de carga del carbón, y no en el muelle. Con todo, la reacción de Micah ante la acusación de Arthur sigue preocupándome. Para cuando Arthur llega, Micah está metiendo prisa a Susan para abandonar el lugar, aunque esto tiene sentido porque acaban de secuestrar a Abigail en el campamento, y tras ser señalado, le dice a Dutch que sea pragmático. No hay un duelo dialéctico, ninguno de los dos es un gran orador, pero Micah no se defiende de la acusación. Hay demasiadas cosas que no cuadran, tanto si Micah es un traidor como si no lo es. Pero ¿y si fueran las dos cosas? Hey, aquí llego desde el futuro para comentaros una cosa que me había olvidado durante la grabación, y es que en uno de los finales de Bajo Honor, Micah le susurra a Arthur que él no es la rata, que él no es un traidor. Es cierto que no lo he tenido en cuenta para el resto del vídeo, pero creo que se refuerzan bastante un argumento con el otro y me pareció que merecía la pena comentarlo como una parte. Personalmente creo que Micah sí habla con los Pinkerton, pero no por esto está traicionando a la banda, sino creo más bien que es un truco de trilero. Esto sigue generando pequeñas incoherencias y vacíos narrativos como el cuándo contactaron con él o en qué momentos tenía libre para acercarse a ellos, aunque dado que el juego presupone que pasas muchos días de acampada por el mundo lejos de la banda, este último he decidido ignorarlo en este análisis. Reencauzando la idea de Micah como estafador, los Pinkerton siempre están un poquito por detrás de la banda. Están cerca como para representar una amenaza, pero no lo suficientemente cerca como para representar un peligro real de cara a la banda. De hecho, incluso cuando se produce el secuestro de Abigail, solo las mujeres indefensas están en el campamento. Sadie, de hecho, está asaltándolo con nosotros, y Karen, que es la otra mujer que sabe manejar armas, ya está alcohólica perdida, no es ella. El tren militar no se detiene en Saint-Denis, es cierto, pero sigue llevando el dinero en un vagón y se dirige hacia el puente que hemos volado. Un puente que de haber sabido que se iba a volar no tiene sentido que nos dejasen reventar, porque Micah es mucho más inteligente de lo que nos ha dejado ver. Ha conducido a la banda por un sendero inmoral y autodestructivo, es cierto, pero también la ha mantenido en conjunto a salvo de los Pinkerton gracias a darles pequeñas porciones de información envenenada, conduciendo a la muerte de decenas, si no cientos de detectives como el agente de caos que es, causando un daño irreparable en aliados y enemigos, terminando de destruir cualquier atisbo de moral en la mente de Dutch, pero todo intentando que su familia sobreviviese y moldeándola a su imagen y semejanza. Cuando Arthur acusa a Micah y le dice que ahora todo cuadra, la respuesta de Micah sigue siendo que no cuadra. No porque no haya hablado con los Pinkerton, sino porque todo formaba parte de un plan más grande que nadie entendía aún. Un astuto plan de supervivencia. Una estrategia propia de una rata.